Mi nombre es Roberto, y esta es mi historia. Una historia que cargo como peso en los hombros, como piedra en el pecho, como nudo en la garganta que nunca se deshace completamente. Necesito contar esto ahora, antes de que sea demasiado tarde para servir de ejemplo, de alerta, de lección para otros padres que aún tienen tiempo. Crecí en una época en que los hombres no demostraban sentimientos. Mi padre Joaquín había luchado en la Segunda Guerra Mundial y regresó a España transformado, endurecido, callado. Él me crió bajo la creencia rígida de que el afecto era señal de debilidad, de que un hombre de verdad no lloraba, no abrazaba, no hablaba sobre lo que sentía. Recuerdo hasta hoy, yo debía tener unos 6 o 7 años, cuando me caí de una valla y me lastimé la rodilla. Sangraba, dolía, yo quería llorar. Mi padre me tiró del brazo y dijo: «Levántate, los hombres no lloran, trágate ese llanto y sigue adelante». Yo lo tragué, y continué tragándolo por el resto de mi vida. Para mí, el amor siempre fue sinónimo de trabajo. Proveer era amar, garantizar comodidad era amar, pagar escuela privada, comprar ropa buena, dar seguridad financiera, eso era amor de verdad. Las palabras eran prescindibles, innecesarias, casi vergonzosas. Yo creía que mi hijo sabría que lo amaba simplemente porque yo trabajaba mucho por él. El 23 de junio de 1976 nació mi hijo Marcelo. Cuando la enfermera puso a aquel bebé en mis brazos, algo dentro de mí se rompió. Una ola de amor tan fuerte que pensé que mi pecho iba a explotar. Yo quería decir todo en aquel momento, que ya lo amaba más que a nada en el mundo, que daría mi vida por él sin pensarlo 2 veces, que aquel niño era la razón de todo. Pero lo que salió de mi boca fue apenas: «Tiene mi nariz, va a ser fuerte». Entregué el bebé a Silvia, mi esposa, y allí comenzó la construcción de un muro invisible entre mi hijo y yo, un muro hecho de silencios. Trabajé como ingeniero civil en Madrid durante toda mi vida adulta. Llegué a hacer jornadas de 70, 80 horas a la semana. Marcelo creció teniéndolo todo. Estudió en el Colegio San Ignacio, tuvo clases particulares de inglés, practicó natación en el club, recibió un ordenador nuevo cuando lo pidió. El día de su graduación de bachillerato sentí un orgullo inmenso. Quería abrazarlo delante de todos, decir que él era mi mayor orgullo. Pero me limité a estrechar su mano con firmeza y soltar: «Buen trabajo. Ahora empieza la vida de verdad». Él sonrió, pero vi algo apagándose en su mirada. Cuando Marcelo tenía 12 años, entró al equipo de baloncesto de la escuela. Yo nunca me perdí un entrenamiento suyo, pero de camino a casa lo que había entre nosotros era solo el sonido de la radio o un silencio pesado. Un día él apagó la radio y me preguntó directamente: «Papá, ¿estás orgulloso de mí?». Sentí mi garganta cerrarse. El orgullo desbordaba dentro de mí. Quería gritar que sí, que él era mi mayor motivo de alegría, pero lo que salió fue: «Vas bien, pero entrena más el lanzamiento». Él asintió con la cabeza y nunca más tocó el tema. A los 16 años, Marcelo tuvo su primera decepción amorosa seria. Se quedó encerrado en su habitación llorando toda la tarde. Me quedé parado en la escalera, deseando subir, abrazar a mi hijo, decir que todo pasaría, que él era valioso y amado. Pero la voz de mi padre resonó en mi cabeza: «Él necesita aprender solo, no puede ser débil». Bajé de nuevo a la sala. Silvia subió en mi lugar. Más tarde, ella bajó y dijo con aquella mirada que yo conocía bien: «Él te necesitaba a ti, Roberto, no consejos, a ti». Respondí: «Él es fuerte, lo superará». Ella sacudió la cabeza y susurró: «Ser fuerte no es lo mismo que sentirse amado». Yo no lo entendí en ese momento. Tardé décadas en entenderlo. A los 23 años, Marcelo se graduó en administración y consiguió su primer empleo en una multinacional.
Llamó emocionado, contando sobre el salario, los beneficios, las perspectivas. Yo le di consejos prácticos sobre cómo invertir, sobre planes de pensiones, sobre economía. Lo que yo quería decir de verdad era: hijo, estoy tan orgulloso que me duele el pecho. Eres todo para mí. Pero las palabras no salieron. Se quedaron atrapadas, como siempre se quedaron. A los 28, Marcelo se casó con Paula, una chica inteligente y dedicada que conoció en la universidad. En la cena de ensayo de la boda, mi hijo hizo un discurso emocionado agradeciéndome a mí y a Silvia. Dijo que yo le enseñé disciplina, responsabilidad, ética de trabajo, respeto. Todos aplaudieron, pero no hubo una palabra sobre cariño, sobre cercanía, sobre amor. Fue en aquel momento, sentado en aquella mesa llena de gente, cuando percibí: mi hijo me veía como ejemplo de esfuerzo, no de afecto. Aquella misma noche casi llamé a la puerta de su habitación para finalmente hablar todo lo que sentía, pero retrocedí. Pensé que iba a parecer demasiado sentimental, inoportuno, extraño. 2 años después de la boda, Marcelo recibió una propuesta irrefutable: asumir la dirección regional de una empresa en Buenos Aires, en Argentina. Salario excelente, oportunidad única de crecimiento internacional. Cuando él me lo contó, sentí el suelo desaparecer bajo mis pies, pero lo que yo dije fue: óptima oportunidad, tienes que ir. Él pareció sorprendido, casi decepcionado con mi reacción. Creo que esperaba que yo le pidiera que se quedara, que dijera que lo echaría de menos, pero yo no dije nada de eso. Marcelo se mudó a Argentina en marzo de 2012. La despedida en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas fue rápida, formal, distante. Le di un apretón de manos a mi propio hijo que se iba a vivir al otro lado del mundo. Silvia lloró, lo abrazó, dijo que lo amaba. Yo me quedé allí, de pie, con las manos en los bolsillos, saludando cuando él pasó por la puerta de embarque. Cuando regresé a casa, me senté en el sofá y percibí que había dejado ir a mi hijo sin decirle que lo amaba, sin un abrazo de verdad, sin nada. En los primeros meses, Marcelo llamaba todas las semanas. Las conversaciones eran siempre las mismas. Él hablaba sobre el trabajo, sobre el clima frío de Buenos Aires, sobre los desafíos de la adaptación. Yo respondía con preguntas prácticas, consejos profesionales, orientaciones sobre inversiones. Silvia, a mi lado, me imploraba con los ojos que le preguntara si estaba bien de verdad, si estaba feliz, si extrañaba su casa. Pero yo no preguntaba. Creía que esas cosas eran obvias, que no necesitaban ser dichas. Con el tiempo, las llamadas comenzaron a espaciarse. Una vez por semana se volvió una vez cada 15 días. Después, una vez al mes. Cuando llamaba, Marcelo hablaba cada vez menos. Yo lo percibía, pero no sabía cómo romper aquel silencio que crecía entre nosotros como un abismo. Un día, Silvia me quitó el teléfono de las manos y dijo: «Roberto, tienes que decirle a tu hijo que lo echas de menos, que lo quieres, que te hace falta en tu vida». Yo respondí: «Él lo sabe, Silvia. No hace falta repetir esas cosas». Ella me miró con una tristeza que nunca olvidaré y dijo: «Un día entenderás que las personas necesitan escuchar, necesitan tener certeza». En 2015, Marcelo conoció a Jennifer, una argentina que trabajaba en la misma empresa. Cuando él me contó por teléfono que estaban saliendo en serio, yo lo felicité y le pregunté sobre la familia de ella, sobre su estabilidad profesional. Lo que yo quería preguntar de verdad era: ¿estás feliz, hijo? ¿Ella te trata bien? ¿Estás siendo amado como mereces? Pero esas preguntas se quedaron atrapadas en mi garganta. En 2017, Marcelo se casó con Jennifer en una ceremonia pequeña en Buenos Aires. Silvia y yo fuimos, claro.
Fue la primera vez que vi a mi hijo en 5 años. Él estaba diferente, más maduro, más distante, más argentino que español. El día de la boda hubo un momento en que nos quedamos solos en el jardín del lugar de la fiesta. Él me miró y dijo: «Papá, yo quería que supieras que...». Hizo una pausa larga. Mi corazón se disparó. Yo sabía que era mi oportunidad de finalmente decirlo todo. Pero me quedé callado, esperando que él continuara. Él desistió, dio una sonrisa sin gracia y dijo: «Nada, olvídalo, gracias por haber venido». Regresamos a la fiesta. Aquel momento me atormenta hasta hoy. 2 años después, en 2019, Marcelo me llamó para darme una noticia. Él y Jennifer habían decidido solicitar la ciudadanía argentina y quedarse definitivamente en Argentina. Iban a comprar una casa en Rosario. Estaban planeando tener hijos, construir su vida allí. Cuando él dijo eso, sentí como si me hubieran arrancado un pedazo de mí. Mi hijo no iba a regresar, nunca. Él había elegido otro país, otra vida, otro futuro lejos de mí, y yo no podía culparlo. Intenté mantener la voz firme y respondí: «Si es eso lo que quieres, hijo, te apoyo». Él se quedó en silencio al otro lado de la línea. Un silencio pesado, cargado de expectativa. Yo sabía que él quería escuchar otra cosa. Quería que yo le pidiera que no se fuera, que dijera que lo echaría de menos, que él era demasiado importante para estar tan lejos. Pero no pude. Las palabras no salían. Marcelo respiró hondo y dijo: «Está bien, papá. Gracias. Un abrazo». Y colgó. Las llamadas pararon casi completamente después de eso. Él enviaba mensajes cortos en su cumpleaños, en Navidad, en el Día del Padre, mensajes genéricos, educados, vacíos. Cuando yo intentaba llamar, él no contestaba. Cuando contestaba, decía que estaba ocupado, que llamaría después, pero nunca llamaba. En marzo de 2021, Silvia se puso muy enferma. Pasó meses en tratamiento, luchando contra una delicada condición de salud. Marcelo lo supo, pero no vino a visitarnos. Dijo que el trabajo no lo permitía, que la pandemia complicaba los viajes, que mandaría dinero para ayudar con los tratamientos. Dinero, como si el dinero lo resolviera. Silvia, incluso débil, me dijo: «Roberto, tienes que llamar a Marcelo y pedirle que venga, no como obligación, como padre que echa de menos a su hijo». Yo llamé, pero lo que salió de mi boca fue: «Marcelo, tu madre está bien, pero sería bueno que la saludaras cuando pudieras». Él dijo que sí, que llamaría. No llamó. Silvia se recuperó, gracias a Dios, pero algo en ella cambió. Ella comenzó a mirarme diferente, con pena, con decepción. Un día, sentada en la terraza de casa, ella dijo: «Perdiste a tu hijo, Roberto, y ni siquiera te diste cuenta de cuándo sucedió». Yo intenté argumentar, decir que no, que Marcelo solo estaba ocupado, que su vida ahora era en Argentina, pero ella sacudió la cabeza y completó: «Él no se alejó de España, él se alejó de ti». Aquellas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Pasé noches sin dormir, repasando cada momento, cada conversación, cada oportunidad que dejé pasar. Empecé a percibir el patrón. Yo siempre esperé que el amor se diera por sentado, que las acciones fueran suficientes, que el esfuerzo compensara la ausencia de palabras. Pero no compensó. Marcelo creció sin nunca tener la certeza de que era amado. Y cuando tuvo la oportunidad de construir su vida lejos, eligió quedarse lejos de mí. Intenté cambiar. Intenté mandar mensajes diferentes, más cariñosos, más abiertos. «Hijo, ¿cómo estás? Te echo de menos». Pero las respuestas eran siempre cortas, formales. «Estoy bien, papá. Gracias». La distancia entre nosotros ya estaba consolidada.
El muro que comencé a construir cuando él nació ahora era infranqueable. En 2023, Marcelo y Jennifer tuvieron un hijo, un niño, mi nieto. Nos mandaron una foto por WhatsApp. Yo miré a aquella criatura y sentí un nudo en el pecho. Llamé inmediatamente. Marcelo atendió, pero la conversación fue breve, protocolaria. Le di la enhorabuena, pregunté cómo estaba Jennifer, si necesitaban algo. Él agradeció y dijo que todo estaba bien. Cuando iba a colgar, reuní coraje y dije, Marcelo, yo... Él esperó. Yo continué. Yo quería decir que estoy muy feliz por ti. Vas a ser un gran padre. Él respondió apenas, gracias, papá. Tengo que irme. Hablamos. Y colgó. Lo que yo quería decir era, hijo, te quiero, siempre te quise, te echo de menos todos los días, perdona al padre que fui, perdona mi silencio, perdona mi incapacidad de decir lo que sentía. Pero esas palabras continuaron atrapadas dentro de mí. Hoy, a los 76 años, me despierto todas las madrugadas con el peso del arrepentimiento. Me quedo imaginando conversaciones que nunca tuve, abrazos que nunca di, palabras que nunca dije. Miro las fotos antiguas de Marcelo niño y me pregunto, ¿cómo dejé que esto sucediera? Tuve 47 años con mi hijo viviendo cerca de mí. 47 años de oportunidades. Antes de dormir, en los desayunos, en los viajes de vacaciones, en los cumpleaños, en los domingos perezosos, miles de momentos en que yo podría haber dicho 3 palabras simples, te quiero, y no las dije. Ahora entiendo lo que Silvia siempre intentó hacerme ver. Las palabras no sustituyen las acciones, pero las complementan. Sin palabras, el amor puede parecer ausencia, puede parecer indiferencia, puede dejar marcas de duda que nunca sanan completamente. Descubrí demasiado tarde que el miedo me aprisionó. Miedo a parecer débil, miedo a ser vulnerable, miedo a romper con la rígida educación emocional que recibí de mi padre. Yo repetí con Marcelo el mismo patrón que sufrí. Perpetué el ciclo, y mi hijo, con toda sabiduría, decidió romper ese ciclo. Él le dice, te quiero a su hijo todos los días. Lo sé porque Jennifer lo publica en las redes sociales. Veo a mi nieto creciendo rodeado de afecto verbalizado, de abrazos constantes, de certeza de amor. Marcelo se convirtió en el padre que yo nunca pude ser, y me siento orgulloso de él por eso. Pero también me destrozo por dentro, porque sé que fui yo quien lo empujó lejos. No fue Argentina, no fue la distancia, fui yo, con mi silencio. Hoy mi mayor riqueza no son los inmuebles que acumulé, ni las inversiones que hice, es el dolor que cargo, y yo decidí transformar ese dolor en alerta. Cuento mi historia para quien quiera escuchar, para padres, madres, hijos, nietos, para todos los que aún tienen tiempo. Miro estas manos, aún firmes pero pesadas de arrepentimiento, y concluyo. Ningún logro profesional, ningún patrimonio financiero sustituye 3 palabras dichas en el momento justo. Yo no puedo reescribir mi pasado, pero puedo usar mi historia como lección para el presente de otras personas. El amor necesita ser dicho. Necesita ser escuchado, no puede quedarse solo en lo implícito. Valentía no es callar sentimientos, valentía es expresarlos, incluso con miedo, incluso con vergüenza, incluso rompiendo patrones antiguos. Si estás leyendo esto, si tienes a alguien que amas y aún no se lo has dicho, no esperes, no cometas el error que cometí, no dejes que el tiempo te robe tu oportunidad. No te despiertes una madrugada de estas, dentro de años, conversando con arrepentimientos, deseando poder volver atrás. Dilo ahora, dilo hoy, dilo siempre, porque yo cambiaría todo, absolutamente todo lo que he logrado, por 5 minutos al lado de mi hijo para mirarlo a los ojos y decirle claramente,
Marcelo, siempre te amé, siempre fuiste mi mayor orgullo, y lamento mucho nunca haberlo dicho cuando más necesitabas escucharlo.